Algo que se ha estado comentando en las últimas horas debido a, bueno, pues la cantidad de bajas que ha tenido el Barcelona en cuanto a salidas, incluso las altas que ha llegado a tener, es que supuestamente Xavi pues ha tenido que cambiar a todo el equipo y bueno, pues es algo lo que quiero contestar porque hay quienes por ahí intentan básicamente vender que supuestamente Xavi y el Barcelona pues han podido ganar debido a que han cambiado y sacado a todos los jugadores y traído a jugadores nuevos. Y debido a todo eso, pues es que entonces el Barça ganó. Entonces que lo que decía Koeman supuestamente sí era verdad, porque si sí teníamos plantilla, pues como porque hemos cambiado a todo el equipo. Supuestamente. Bueno, pues como lo suelo hacer en este tipo de videos, sí dejo en claro que cada quien puede tener su opinión. Yo tengo la mía evidentemente, pero la mía está basada en lo que yo he visto, en lo que yo he podido observar, y sí que me gustaría comentar ciertas cosas, porque siempre que los buenos equipos comienzan a ganar, generalmente se intenta... Pues cuando se quiere desameritar al entrenador se suele decir cosas como por el ejemplo que ganó de casualidad, que ganó de suerte o que ganó gracias a los jugadores, o que es de mérito del rival. Como lo hizo, por ejemplo, García Ochoa, su director de marca, que dijo que el Madrid estaba regalando el doblete, que estaba tirando la liga y no sé qué tantos. Bueno, pues primero que todo, el Barça desde la llegada de Xavi sí ha tenido muchas bajas y ha tenido muchas altas. Entre cedidos, ventas y cosas por el estilo, podríamos decir que se ha renovado la mayoría de la plantilla. Por lo que yo había visto, había por lo menos unos 10 jugadores que todavía formaban parte todavía del equipo que todavía tuvo Koeman. Es decir, está por ejemplo Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, que bueno, pues a priori son titulares, que esperemos que de Jong se pueda hacer algo ya con su salario. Me estaríamos hablando de que por otra parte también estaba Jordi Alba, ya se ha ido. Valde no sé si cuenta, por ejemplo jugó unos cuantos minutos con Koeman, pero realmente después bajó al Barça B de nuevo. Sergio Busquets, el cual ya se va a final de temporada. De Ansu Fati, que es otro que, bueno, yo no sé si vaya a salir, espero que no, y espero que se tenga un poco más de paciencia con Ansu. La mayoría del equipo sigue estando, ¿sí me explico? Sergi Roberto, por ejemplo, es otro de los jugadores con los que también pudo contar Koeman. Pedri es otro ejemplo también. Gavi es otro ejemplo también. Pero, por ejemplo, hay que recordar que tanto Pedri y Gavi con Koeman, especialmente Gavi, pues eran bancas. Si me explico, los que solían jugar allí eran Pedri, Busquets y De Jong. Gavi lo tuvo que debutar de último momento, tanto por bajas y cosas por el estilo. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Se me estará yendo alguien? No sé si se me está yendo alguien. Pero el equipo titular en síntesis, podríamos decir que en parte sigue siendo... uno muy similar al que antes había. Por ejemplo, Piqué ya se retiró oficialmente. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, Jordi Alba ya se va a final de temporada también. Pedri, Gavi, bueno, Busquets, De Jong sigue estando. Ansu Fati sigue estando. Memphis se terminó yendo al Atlético de Madrid. Dembélé es otro, por ejemplo, que también se me está yendo con los que contó Koeman. Y no solo es que no le pudiese sacar regularidad física, es que directamente no le sacó ningún rendimiento físico y por supuesto táctico y técnico tampoco. Entonces estamos hablando de que Koeman tuvo a muchos jugadores que actualmente tiene este Barça. Pedri, Gavi, Busquets, De Jong, Ansu Fati, Dembélé, Araujo, Ter Stegen y Jordi Alba. Es decir, la síntesis, sobre la base del equipo sigue siendo el mismo. Hay que recordar que por ejemplo Nico González está cedido. Es decir, es un jugador que todavía no se le ha dado salida. Y yo espero que Xavi y el Barça pues no le vayan a dar ninguna salida. Que al igual que con Ansu Fati, que con estos canteranos que son jóvenes, que son chicos, pues se les pueda dar un poco de paciencia. Porque ningún jugador triunfa sin continuidad y sin paciencia. Y que Xavi pues por favor al menos le pueda incluir en un proyecto, como mínimo que le cedan, pero otra vez sin opción de compra, y que tengamos este jugador todavía. El asunto aquí es que tenemos a estos jugadores y Koeman no demostró realmente absolutamente nada con estos jugadores. Con Pedri le sacó el poco rendimiento que se le puede sacar,
porque directamente es que el equipo estaba mal y Pedri pues brilla porque es un talento innato. De Jong, otro caso de lo mismo, que sí bajó muchísimo su rendimiento en la 21-22 respecto a la 20-21. Busquets directamente es que, por ejemplo, daba vergüenza ajena, porque Busquets ya sabemos que es un jugador que vive de su anticipación, que viva de su lectura de juego. No es un jugador físico que te va a hacer un Anrabat, que va a ir mucho al corte a la hora de irte al suelo. Vive de su visión de juego para la defensa. Jordi Alba, pues bueno, eres de los pocos rescatables, porque claro, en un juego donde no puedes crear nada y tienes que jugar por bandas, llegando al caso, como por ejemplo de tener que poner creo que contra el Granada, creo que contra el Granada, que tuvo que poner a Araujo y a Piqué de nueves, porque directamente es que su equipo no da ningún rendimiento. Pues sí, Jordi Alba rindió al menos más o menos bien. Ter Stegen, pues bueno, hay que recordar que todos le decían Ter Stegen, sí, o sea, no era ni de broma el Ter Stegen de ahorita, y que todo el mundo se burlaba de Ter Stegen y lo hacía de menos creyendo que es un mal portero. ¿Qué otra cosa? Pues Piqué estaba rindiendo también más o menos mal, muy mal, pero una vez que llegó Xavi, pues tengo que reconocer que Piqué rindió bastante bien, incluso llegando al nivel en el que yo pues quedé extasiado, ¿no? Con esa pareja de centrales Araujo-Piqué, donde yo comenté que ojalá, si Piqué era disciplinado, como lo fue en su momento con Guardiola y con Luis Enrique, pues ojalá se pudiese quedar. Al final resulta que tenía un gran salario y que el jugador siguió saliendo con la temporada en activo de fiesta, creo, con Ricky Puig, y a fin de cuentas, pues nada, es lo que hay. Y se le terminó traspasando. Bueno, dejaron en la banca y retirándolo. ¿Qué otra cosa? Pues, ¿qué más? Es que hay tantos y tantos casos. Gavi, por ejemplo, lo debutó porque no pudo traer, creo que ni a Renato Sánchez ni a Wijnaldum. Y directamente el jugador contó un poquito por principios de temporada, ya después lo terminó dejando en la banca, que junto con Nico González también. Solo metió los canteranos cuando podía, y Ansu Fati, bueno, con él sí que contaba, pero no le pudo sacar ningún rendimiento físico por el tema de sus lesiones, desafortunadamente. Y Dembélé otro tanto de lo mismo, tanto las lesiones y cuando pudo jugar, pues yo no sé cómo utilizaba Dembélé. Lo utilizaba de extremo derecho, extremo izquierdo, extremo clásico, extremo más pegado a la banda, hoy en día más cercano hacia el área central. Un jugador que a veces va para jugar en conducción, otro día que va a jugar pues para atacar el espacio, un día de carrilero, pseudo extremo. Entonces realmente no entendí realmente cuál era el plan con Dembélé, entonces tampoco le sacó ningún rendimiento físico. Este es básicamente el equipo que podríamos decir que es similar. Xavi, desde que llegó, ha traspasado a muchos jugadores. Por ejemplo, se ha retirado Piqué, se ha ido del Barça también, ahora se ha ido del Barça Busquets y Jordi Alba. Traspasó al Lenglet, traspasó a Mingueza. Lenglet al Tottenham, se dice que el Tottenham sí lo quiere. Traspasó a Mingueza pues al Celta de Vigo. Al segundo portero Neto lo vendieron a la Premier League, terminó regresando Iñaki. ¿Qué otra cosa? Pues estamos hablando de que en general muchos jugadores, Sergiño Dest por ejemplo tampoco contó con él, que a mí se me sigue haciendo un jugador de un talento espectacular. ¿Qué otra cosa? Se me estará yendo todavía alguien. Por ejemplo, otro de los jugadores que también ha traspasado, en este caso Xavi, pues ha sido Memphis Depay. Yo creo que más que nada por la planificación de lo que él quería en la delantera, y que Memphis se quedó un poco en la banca, tuvo problemas físicos, y más aparte cuando jugaba pues ya, pues el jugador ya totalmente ido, con una actitud bastante que dejaba bastante que desear, sin ir a presionar, sin intensidad. Hay muchas cosas, en general hay muchos jugadores. Coutinho, por ejemplo, es otro jugador con el que contaba al principio, pero por la razón que sea, pues no terminó dándole rendimiento. Lo traspasaron al Aston Villa, seguramente porque ha de haber visto que no que tuviera problemas de disciplina, porque no da la sensación, sino que tal vez que no se iba a adaptar a su estilo de juego. Posiblemente le quería utilizar como una especie de 10, si me explicó, como un Messi, un jugador que juegue al pie. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué más? Hay muchos jugadores que Xavi traspasó. Ricky Puig, por ejemplo, por el tema de la indisciplina, lo traspasó a Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos. ¿Qué más? Hay muchos jugadores en general que se les ha traspasado, y sí, se podría decir que es la mayoría.
A Aubameyang yo no lo cuento ni a Dani Alves ni a Adama Traoré porque con ellos no puedo contar Koeman. Entonces sí han sido bastante las altas y bastante las bajas, pero si nos ponemos a pensar que el equipo base en síntesis seguía siendo el mismo, es decir, el centro del campo, si incluimos a De Jong 4, Ansu Fati Dembélé la delantera son 6, Araujo, Jordi Alba son 7, no 8, más aparte de Ter Stegen son 9, o sea, el equipo en síntesis es la base. La base del equipo en síntesis es la misma, perdón. Entonces, con estos jugadores, Koeman no estaba haciendo realmente la gran cosa y estaba pues en Champions siendo el peor equipo junto con el Malmo, porque hay que recordar que fue destituido antes de los partidos contra el Dynamo de Kiev y el Barcelona directamente se quedó simplemente pues con las dos derrotas tanto con el Bayern Múnich como con el Benfica, donde perdimos 3-0 en Lisboa, en el mismo estadio donde nos metieron 8 el año anterior. Y al mismo tiempo terminamos perdiendo 3-0 en el Camp Nou, dando una imagen de vergüenza con el Bayern de Nagelsmann, con la herencia del Bayern de Flick, que en ese entonces era todavía el mejor equipo del planeta. Sí, metieron unos 3 con la sensación de que si pisaban el acelerador nos metían 6. En Liga, pues bueno, incapaces de ganarle al Cádiz, incapaces de ganarle al Granada, al Rayo Vallecano, también son equipos muy buenos, pero a ver, es que tienes mucha más plantilla como para mínimo competir. No le ganaste de milagro la Real Sociedad al principio 1-4. Terminaste perdiendo muchos puntos en campos bastante accesibles. Y si no peleamos la liga fue por esa tramo de la temporada. Porque si revisamos los datos dice que desde la segunda vuelta la diferencia creo que sería solo de 3 puntos. Y como mínimo hubiésemos peleado la liga si hubiéramos tenido a Xavi desde el principio. Uno de los errores de Laporta es no haber sacado a Koeman. Yo no te voy a decir desde julio, directamente desde marzo, destituirle, poner un parchazo a García Pimienta o a quien sea, pero bueno, por las razones que sea, se comentó que pues no se iba a hacer así, bueno, otro caso. Entonces, eso es lo que estaba logrando Koeman con esa misma plantilla. Ahora, Xavi con esta plantilla está logrando más cosas, pero sí no menos cierto es que ha hecho muchos fichajes. Ha hecho el fichaje de Kessie, de Christensen, de Lewandowski, Rafinha. Y más allá creo que simplemente pues estos en síntesis. El regreso de Iñaki, por ejemplo. El fichaje de Pablo Torre también. Koundé. Sí ha hecho fichajes, pero han sido simplemente 7 fichajes. La mayoría han sido traspasos y debuts. Por ejemplo, hay que recordar que por ejemplo Abde también fue otro con los que contó Koeman. Xavi pues en este caso le han cedido. Nico González es otro que tuvo Koeman y también actualmente pertenece al Barcelona. ¿Qué otra cosa? Pues Xavi sí que también ha debutado canteranos. Es decir, han sido de momento solo 7 fichajes y han sido más bajas que altas, porque han sido regresos de sesiones y fichajes. Entonces, en síntesis, el equipo sigue siendo muy similar, podríamos decirlo así. Y el asunto aquí es el siguiente, y es que de momento el Barça sí que tiene una plantilla un tanto diferente, pero en realidad este argumento de que el Barça está ganando gracias a que Xavi cambió toda la plantilla en realidad es falso, porque los fichajes han sido pocos. Sí, por ejemplo, Ferran Torres es otro ejemplo, por ejemplo, que sí cuento porque él sí permanece todavía. Entonces, entre los fichajes que hicimos, a ver, Rafinha, Lewandowski, Koundé, Christensen, que sí son 5, más Pablo Torres son 6, más Ferran son 7. 7 fichajes y debuts en general que ha hecho. Y debuts vamos a poner, por ejemplo, no sé si podemos meter, por ejemplo, Lamine Yamal, que de momento solo ha debutado y ya. Valde, por ejemplo, también contó un poco con Koeman, pero vamos a decir que son 8. Entre debuts de canteranos y fichajes simplemente ha sido 8. La mayoría han sido traspasos y los otros jugadores directamente es que ya estaban. Entonces el equipo en síntesis sigue siendo muy similar, pero donde realmente este argumento queda totalmente expuesto e invalidado es cuando nos ponemos a pensar en el segundo tramo de la 21-22, incluso ese tramo de el primer tramo de la 21-22, porque hay que recordar que Xavi llegó más o menos por noviembre, y como llegó por noviembre, estuvo parte de la primera vuelta.
Xavi con esos mismos jugadores que tenía Koeman, sigue teniendo muchos jugadores similares de la misma plantilla, unos 10 más o menos, que son en síntesis los titulares y los primos suplentes. Pero también contó en ese tramo de la temporada también con Neto, contó con Dest, contó también con Piqué, contó con, bueno, pues otros jugadores, Memphis Depay, que era el que estaba jugándolo todo y después se lesionó porque pues es que estaba solo en la delantera y jugaba todo. También contó con Nico, con Pedri, con Gavi, con De Jong, contó con Sergi Roberto, aunque Sergi Roberto se lesionó de gravedad esa temporada, es verdad. Contó con quién más, contó con la mayoría de jugadores que ya tenía Koeman, con Coutinho, por ejemplo, contó con un tramo de la temporada, contó con Riqui Puig toda la temporada, que le terminó, repito, traspasando por indisciplina y todo. Terminó también contando con Mingueza, incluso terminó contando con la mayoría de jugadores que tenía esa temporada, y aún así, ¿qué es lo que hizo Xavi? Sin contar incluso pues los únicos fichajes que de momento de esta temporada fueron Dani Alves, Adama Traoré, Ferran Torres y Aubameyang. Sí, salvo esos 4 jugadores y los quitamos, prácticamente que tuvo exactamente el mismo equipo. Con ese mismo equipo en el segundo tramo de la temporada cosechó tantos puntos que por ejemplo, si contáramos solo este tramo de la temporada, la diferencia entre el Barça y Madrid sería creo que de 3 nada más, por lo que yo estuve revisando. Y con Koeman, el primer tramo, a ver, el tramo de las 12 jornadas que estuvo Koeman hasta Rayo Vallecano, la diferencia era bastante considerable, sinceramente. Entonces, aquí de lo que hablamos es que no es un problema de plantilla, siempre fue un problema de síntesis, porque por mucho que hayan tenido los jugadores similares, la diferencia es cómo rindieron esos jugadores. Rindieron diferente porque el equipo estaba mejor trabajado, porque si un equipo tiene las ideas claras, tienen claro que tiene que salir jugando desde atrás, cómo encontrar los hombres libres, cómo encontrar los espacios, cómo hacer superioridades, en qué momento cada quien tiene que hacer qué, los automatismos, como los solemos denominar en el fútbol. Cómo mejorar cada vez más la presión alta, cómo cada vez estar más comprometidos, y por supuesto todo esto suma la buena línea de trabajo, la buena preparación física, y lo primero que hizo Xavi apenas llegar, que fue poner las normas de conducta, entre ellas pues dormirse y despertar a unas determinadas horas, una alimentación determinada como en la ciudad deportiva, ya después incluso el tema de las dobles sesiones, el entrenar bien, con motivación, y de todo el cabún mediático que conllevó la llegada de Xavi, ¿no? Que incluso en redes sociales el Barça logró registrar números históricos, ¿no? Por el macro cabún que supuso la llegada de Xavi Hernández como entrenador, el regreso de Xavi al Barça. Entonces, estamos hablando de que Xavi en general causó un cambio en general en toda la plantilla, pero en realidad no es la razón por la que ha ganado, porque a pesar de que sigue teniendo muy buenos jugadores, Koeman también los tenía. Coutinho es un jugador espectacular también, por mucho que estuviese en mala dinámica, es un jugador que en su momento se metió en la lucha por el Balón de Oro. Dembélé también, ya estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Tenía a Memphis Depay, que está rindiendo muy bien. Tenía a Griezmann, por ejemplo, en su primer tramo, se estuvo contra la Real Sociedad y estuvo en tramo de toda la 21-22 con él. Y Griezmann pues era un buen jugador, pero que no logramos sacarle aquí rendimiento. Ya estamos viendo cómo se rindió con Simeone otra vez, de maravillas prácticamente. Y tuvo muy buenos jugadores, tuvo incluso antes a Messi, tuvo a ¿quién más? Tuvo pues a Pedri, a Gavi, a Busquets. Tuvo muy buenos jugadores, pero no logró sacarles rendimiento. Entonces, independientemente de la plantilla, tú cuando ves la diferencia de calidad, tú cuando ves la diferencia de cada equipo, y te puedes dar cuenta, entonces, cuando tú ves la diferencia de calidad en los dos equipos, te podrás dar cuenta por qué el Barça está ganando, y te podrás dar cuenta que es falso. No es porque el equipo estuviese ganado por los fichajes, está ganando actualmente por todo el trabajo que se ha hecho en síntesis. ¿Sí me explico? Y es lo que ha traído al Barça, pues básicamente a los éxitos de nuevo. Es lo que ha traído al Barça de nuevo a los éxitos, y es lo que nos está regresando al camino. Y por supuesto, este mercado de verano vamos a hacer más fichajes. Entre los fichajes que yo espero, por ejemplo, es que pueda regresar a Messi, que pueda hacerse el fichaje de Aubameyang.
Por ejemplo, Koundé ya dijo que no se quiere ir del Barça. Espero que solo hayan sido chismes de Sport y Mundo Deportivo y que no sea algo que es verdad. Y para calmar un poco las aguas, pues salió a decir eso en redes sociales. Entonces no sería bajo ese plano necesario el fichaje de Timber, salvo que Xavi quiera un perfil diestro defensivo y también que al mismo tiempo pueda actuar como un quinto central. A mí me gustaría, por ejemplo, repito, el fichaje de Messi, Aubameyang, incluso Gundogan, que son en síntesis los que podrían quedar libres. Se comenta Íñigo Martínez, eso ya lo veremos después. Sigue sonando Foyt todavía. Y con una situación económica normal, si pudiésemos hacer algo con el plan de viabilidad, pues estaría interesante tal vez intentar el fichaje, como lo dije desde antes, de Kenneth Taylor, este jugador del Ajax. Y aún así, pues yo preferiría tal vez apostar por, antes que fichar a Íñigo Martínez, tal vez por Timber, ¿sí me explico? Porque estaríamos hablando de que tendríamos a Koundé, Araujo y Christensen, y al mismo tiempo tendríamos un jugador en la banca, pero es un jugador que te puede actuar como lateral derecho y como central. Podrías liberar a Koundé de esa función, podrías tener aún así un jugador de mucho nivel. Entonces estamos perfeccionando la plantilla poco a poco, pero repito, a fin de cuentas sí ha ganado gracias al trabajo, no gracias tanto al talento de los jugadores, porque Koeman también tenía jugadores con mucho talento, tenía muchos jugadores similares, pero aún así los que no tenía Xavi o con los que ya no cuenta, aún así tenían muchísimo talento, no son malos jugadores. Entonces, es a lo que quiero ir y con lo que básicamente se cae todo este argumento por la borda. Ahora, una última cosa que ya más aparte de haber desmontado todo este argumento es que decir que todos los entrenadores necesitan una plantilla perfeccionada. Una de las cosas que por ejemplo se le han criticado a Guardiola es que cuando llegó empezaron a gastar un montón de millones para empezar a ficharse al de aquí y al de allá. Tuvo sus errores, por ejemplo, ficharon a Claudio Bravo, terminaron traspasándolo. Tuvo que estar planeando su plantilla, llegar jugadores y ver cuáles se adaptan, cuáles no. Tuvo que fichar a Bernardo Silva, tuvo que fichar ahora a Haaland, tuvo que fichar al de aquí y al de acá. Y parece que ya han conseguido su plantilla perfeccionada, 100% personalizada. Klopp exactamente lo mismo. También estuvo prácticamente planeando su plantilla. Se ficharon a Salah, se ficharon a Firmino, se ficharon a todos los jugadores, se ficharon a Van de Beek, no, a Van Dijk, se ficharon a muchos jugadores, incluso ya después se ficharon a Alisson. Y estamos hablando de que, claro, a fin de cuentas iniciaron su plantilla. Entonces lo más importante para un entrenador es tener su plantilla personalizada. Es verdad que un entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene y ver qué le sirve y qué no. Y al mismo tiempo traer a otros jugadores para tener sus plantillas personalizadas. Y los equipos que suelen tener sus plantillas personalizadas son porque sus entrenadores las han personalizado, ya tienen una planificación exacta y todo jugador está porque cuenta para ese entrenador. Y por ende el entrenador dispondrá de todos los recursos posibles para poder hacer lo mejor posible su trabajo. Y Xavi, por ejemplo, no es la excepción. Xavi, por ejemplo, tiene su plantilla de momento más personalizada porque, claro, es que este entrenador necesita también su plantilla 100% personalizada. No le podemos dejar con lo que recibió. Pero aún así, poco a poco está personalizando su plantilla, más lento de lo que se debería por nuestra situación económica y por la norma antipalancas y por lo que están tardado con ese plan de viabilidad que tengo que comentar. Y de momento pues es el asunto, entonces es falso, ganamos gracias al trabajo que se ha hecho, se demostró en esa temporada con los mismos jugadores y al mismo tiempo pues hemos también ganado gracias a que gracias a toda la línea de trabajo que se ha seguido. Sí, el mejoramiento del juego, la línea de trabajo y pues sí, Xavi ha hecho fichajes, pero en síntesis también dejar en conclusión que ganamos gracias al trabajo. Y lo bien que trabajaron los jugadores y también dejar en claro que un entrenador necesita personalizar su plantilla. Este argumento de que Xavi ganó gracias a que cambió todo el equipo, cosa que es falsa, es simplemente un argumento con la intención de, pues bueno, de atacarle y hacerle de menos y descredibilizar su imagen, descredibilizar su trabajo para debilitar su imagen y cuando pierda pues sea más accesible echarlo. Pero bueno, así lo han hecho desde la meseta desde siempre. Porque competir, superarnos por méritos y competir limpio, pues se ve que no.
se ve que no. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal en mi manga también. Yo soy el FIFA y nos vemos en el próximo video. Adiós.